Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes ahora que tenemos para el mundo de las criptomonedas es, bueno, son varios, pero los más importantes son qué va a suceder con la SEC, los ETFs, que a partir de enero de 2024 algunos de ellos ya lo estuviéramos viendo, cotizando, presentado por diferentes gestoras, gestoras, sí, de este tipo de productos. Y luego que tenemos en 2024, a principios, en el primer trimestre, tendremos el famoso halving, el halving de Bitcoin. Aquí quien suscribe lleva detrás de Bitcoin y con Bitcoin desde el mes de marzo de 2010, del 2010. Sí, unos 6 meses, 7 más tarde de cuando por primera vez aparecía por parte de Satoshi Nakamoto aquella propuesta de esta locura llamada Bitcoin. Si te quedas a ver el vídeo, una de las cosas que te voy a contar es cuáles son las proyecciones que tengo según datos y según el análisis que vamos a realizar. Porque hay dos cosas. La estadística que nos va a permitir ver si hay un patrón que se cumple o no en Bitcoin previo al halving, durante el periodo del halving y posterior al halving, en dos etapas de hecho. Y además, lo que el análisis nos puede decir según lo que ya figura en el gráfico con la información que tenemos. Así que con esto yo creo que te puedes dar o te podrá dar una idea bastante buena de lo que pudiera pasar, sobre todo con Bitcoin. Y por supuesto con el resto de criptomonedas, las cuales han seguido en el pasado estos movimientos fuertes que pudieran tener para Bitcoin. Hay una cosa que sí vamos a coincidir y todos en este caso. Bitcoin va a subir y va a superar los niveles que estamos viendo actuales y va a llegar a niveles que mucha gente sueña. Uno de los niveles psicológicos más importantes, muy probablemente, son los $100,000 de cotización. Pero vamos a ver una cosa, porque hay una trampa en estos $100,000. Pero posterior a estos $100,000, una vez que se vieran, van a estar los 180 y $220,000 aproximadamente. Esta proyección la hice ya también un par de años atrás de cara a lo que iba a suceder en los años siguientes y puedo animarme a decir que muy probablemente veamos a finales de 2025, digamos que entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, estos niveles de 180, 220,000 aproximadamente para Bitcoin y también que anteriormente en algún momento entre finales de 2024 y lo que puede ser comienzo de 2025, tal vez los 100,000. Pero los 100,000 no van a ser en un solo movimiento, ni tampoco en línea recta. Y esto creo que es lo más importante, porque recuerden mis palabras, habrá un momento en 2024 donde vuelvan los haters, donde vuelvan los catastrofistas a hablar muy mal de Bitcoin cuando vean a Bitcoin caer un 30% aproximadamente. Algo que ha sucedido siempre, pero cuando vean nuevamente esta caída, habrá pánico nuevamente. Tal vez la noticia sea algún exchange, sea algo que quiebre, no lo sé. De verdad que no me importa tampoco, porque hasta ahora siempre la noticia o el causante de estas correcciones que se han repetido en el pasado siempre fue con alguna excusa, pero en realidad era algo que era como una especie de sentencia para Bitcoin. Así que vamos ya directamente. Si les gusta el vídeo, ya saben, le pueden dar like, comentar todo lo que quieran. Intento responder a todos los comentarios que ponen y por supuesto, si creen que es relevante, pueden también compartirlo. Entonces, vamos rápidamente a ver qué puede suceder con Bitcoin. Vamos a ver este primer dato o esta primera gráfica. Aquí vemos lo que es la evolución de Bitcoin para el caso de en este momento 2012 cuando fue el primer halving, 2016 y 2020 y el momento que nos encontramos ahora. En todos coincidimos, en los tres anteriores, que la subida fue muy fuerte para Bitcoin. ¿Ok? Lo vemos aquí. De hecho, según los datos, en 2012 se subió desde los $11 a los 1,150 aproximadamente. Esto está hablando de un 10,000% de rentabilidad que se pudo haber obtenido entre el halving y los siguientes máximos que marcó Bitcoin. Vamos a ver que hay un patrón aquí sobre todo y es muy importante.
Vamos al de 2016 y según los datos son desde los $650 en el momento del halving, subió a 20,000 en el siguiente máximo. Y esto es aproximadamente un 3,000%. Yo estuve haciendo las medidas y me dan bastante más los porcentajes, pero bueno, vamos a tomar de quien hizo este trabajo, de que realmente fueron esos. Luego tenemos 2020 y tenemos que desde los 8,800, Bitcoin marcó un siguiente máximo que lo vimos en 2021 en 64,000. Y en este caso, el incremento fue de un 630%. ¿Qué estamos viendo ya aquí con este patrón y esto que estamos viendo? Primero que nada, que a nivel porcentual, mientras que en el primer halving de 2012, el siguiente máximo, la subida fue de un 10,000%, luego en la segunda fue de un 3,000 y en la tercera fue de un 630. Esto me está arrojando a mí una media que a medida que avanza cada halving, desde el precio del halving hacia arriba, ha ido con un ratio de 3,3, 3,5. Repito, el ratio o la ratio, como le quieran decir, que cumple Bitcoin, se sitúa aproximadamente en ese 3,3, 3,5 veces. La primera vez 10,000%, la segunda fue de un 3,000%, la tercera de un 650. Y si yo divido 10,000 entre 3,000, me da un 3, algo, 3,33. Si divido esos 3,000 entre 630, me da un 3,4 aproximadamente, por lo que puede ser probable que en 2024, sea cual sea el precio al momento del halving, es probable que haya un ratio también aproximadamente de 3,3, 3,2, 3,4, 3,5 futuro al precio hasta el siguiente máximo. Y ahí es donde llega mi cálculo de estos 180,000, 220,000 aproximadamente, ¿ok? Antes de una posible corrección posterior, etcétera. De momento tenemos estos datos. Vamos a ver aquí de qué forma antes del halving estaba el primer bloque a 50 BTC, que era lo que se pagaba en el 2012, posteriormente a 25. Y el precio en el día del halving fue de $12,35. Y luego, 150 días después, de 127. Aquí vemos un incremento de casi 10 veces, o sea, lo que se incrementó el precio. Después tuvimos en el 2016 el halving en 25 BTCs, o sea, la mitad, de ahí viene la palabra halving, de, de la mitad. Y pasó a ser de 12,50. El precio pasó de 650 en el momento del halving a 150 días después, 758,81. Tuvimos también en 2017 un gran pico en los precios de Bitcoin hasta diciembre aproximadamente, cuando en enero de 2018 comenzó el debacle. Luego tuvimos en 2020, en plena pandemia, el halving de Bitcoin en el mes de mayo, de 12,5 pasó a 6,25 el bloque, o sea, la mitad exactamente, 6,25 Bitcoins. El precio en aquel momento, en el momento del halving, no de mínimos, pero sí de halving, porque los mínimos fueron inferiores alrededor del mes de marzo, si no me equivoco, de 2020, marzo, abril aproximadamente, de 8,821,42 y subió hasta 10,943 150 días posteriores, que no tiene nada que ver con los 68,000 casi que se alcanzaron en 2021. Por lo que vemos, hay un patrón en los últimos dos halvings de los tres, el cual el incremento que hubo desde el momento del halving a los 150 días posteriores no fue tan grande, pero sí fue un movimiento previo que luego llevó al siguiente máximo. Por lo que, teniendo en cuenta estos datos, y creo que aquí es relevante, se calcula que el halving de 2024 se va a realizar durante el mes de marzo aproximadamente. Es lo que se calcula que se va a extraer el bloque necesario para que pueda Bitcoin llegar a ese halving. Hay un contador, si no me equivoco, que más o menos da esas fechas en algún momento de marzo. Lo haremos en otro vídeo todavía queda, estamos en noviembre, o sea que todavía falta para marzo y poder ir apuntando mejor
hasta la posible hora del halving. Pero lo que vamos a ver es que después de ese halving, independientemente de dónde se encuentre el precio de Bitcoin en ese momento, habrá un incremento, sí, a los 150 días posteriores. Aproximadamente hablamos de mes de agosto, que agosto no suele ser el mejor mes siempre para las criptos, pero habría un movimiento de subida hasta esa fecha. Aunque subiera y retrocediera, esa fecha de agosto sería igual superior, según los datos que tenemos, al del momento del halving. Y el patrón va a estar en muy poco al alza. Tal vez no lo sé, por ser, si son 40.000 al día de halving, podríamos situarnos en unos 52, 53.000 a agosto, 150 días después, según esta estadística, que repito, no tiene nada que ver con el máximo que sí alcanzaría en algún momento de 2024 y 2025, y ahí vamos a mis cálculos de 180 a 220 mil dólares aproximadamente como precio tope para Bitcoin, según todo lo recabado y lo que he podido averiguar. ¿Ok? De momento, esto es la estadística y esto es lo que dicen los precios. Vamos ahora de lleno a lo que es el análisis. Sobre todo, este es un gráfico que lo tengo separado, no es el que uso normalmente para analizar Bitcoin a diario, etcétera, porque de momento este es el gráfico que a mí me permite ver el bosque. Vamos a hacer un cálculo. En estos momentos, en el último, hay un gran, por decirlo así, hay un gran impulso desde su comienzo en el año 2010 aproximadamente hasta los máximos de 68, 69, que lo podemos ver aquí, ¿ok? Que tardó sus 22 años aproximadamente, 21, hasta los máximos de 2021, en llegar a 68.000 desde estar por debajo del dólar cuando comenzó a cotizar, ¿ok? Pero ahora tenemos un segundo impulso alcista en donde tiene un final en torno a los 52.000 dólares aproximadamente. Entre 50 53.000 dólares se sitúa el final del impulso alcista actual, el que ahora tenemos en estas zonas de 36, 35, 37.000 dólares. Veamos también que Bitcoin cada vez que se ha movido suele hacerlo, lo voy a ampliar, en un movimiento de zigzag, que lo vamos a tener aquí marcado. Sube, retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede, sube, y vemos que estamos frente a una resistencia de los 38,5, 39.000, casi 40, pero sin haber retrocedido. Un retroceso normal para Bitcoin que le acercara a esta directriz, que es la que trae este impulso, le sitúa a niveles de 32, 32,500, 33.000 aproximadamente, y que no es malo, pero ese mismo retroceso le daría el impulso final para marcar los 44, 45, retroceder nuevamente a 39, 40 y de ahí sí culminar en torno a los 50.000. ¿Ok? Esto me está dando un cálculo que aproximadamente en los 45.000 y tal vez 47, 48 sería el precio de Bitcoin, si no me falla el cálculo, para lo que va a ser el halving en algún momento de aquí. ¿Ok? En algún lugar de aquí, el precio de Bitcoin se situaría para lo que va a ser el día del halving o ese mes donde se va a realizar el halving. En algún momento de aquí. Este sería un precio más que razonable. ¿Ok? Recordemos luego que 150 días más tarde, aproximadamente en agosto, suele estar el precio un poco por encima. Y si miran más o menos esto de aquí, esta parte de aquí, los 52, 53 aproximadamente se estarían viendo efectivamente en este momento. Justo otro círculo más, aproximadamente en agosto. ¿Ok? Aquí se estarían viendo esos 52, 53, 54.000 dólares. Hasta aquí va claro. Ese es mi plan
De momento queda un retroceso para Bitcoin, queda nuevamente otro impulso que probablemente arranque en enero, no lo sabemos, tal vez, o ahora en diciembre, con el tema de los ETFs, algo más que pase, que haga retroceder, algún dato macro, etcétera, da igual. Lo importante es que esos 32, 33, 33 y medio deberían visitarse para que la subida sea limpia. Nos posicionaría para el caso de lo que va a ser el halving en torno a los 45.000 aprox, 2.000 arriba, 2.000 abajo, para luego 150 días más tarde situarnos, según el patrón que hemos visto, aproximadamente en esos 52, 53, 55.000 dólares de cotización. Y atención, porque ahora viene lo importante, es que tenemos una finalización de un gran impulso comenzado en 2010 que nos va a situar en la zona entre 88.000 y 94.000 dólares aproximadamente. Exactamente a mí me da la medida 92.300 dólares. ¿Qué significa esto? Que en el momento de que Bitcoin visitara esta zona de aquí, es altamente probable, y aquí va a haber mucha gente, y ahí va a venir el odio a Bitcoin, mucha gente va a haber entrado entre los 70, 75 y 80.000 buscando los 100.000 dólares. Y aquí va a estar el problema, que Bitcoin se va a encontrar con una gran resistencia, no va a ir a los 100.000, como ya pasó en 2021. 2 veces se comieron el amague y ahí empezaron los haters a tope. 2 veces entraron en 60, 65, segurísimo que Bitcoin se iba a 100 y no lo hizo. Ahí habría un retroceso importante a la zona tal vez de 69, 70, tal vez 65.000 para Bitcoin, y aquí es donde viene la magia para ella. Cuando yo replique este primer impulso, o cuando repliqué este primer impulso, que son aproximadamente un 326% aprox, aquí comenzaría otro impulso muy importante en esta zona, perdón, otro impulso muy importante para esta zona, que si no me falla el cálculo, aproximadamente cercano a ese 300%, en el 262, sitúa Bitcoin en estos niveles. En porcentaje, en la zona de los 221.000 dólares aproximadamente. Pero si lo medimos como réplica desde aquí, este segundo impulso me da aproximadamente 198.000 dólares. O sea, que Bitcoin se va a situar entre los 220 y los 180.000 dólares para finales de 2025, coincidiendo con esos máximos que se vieron en algún momento de 2021, también entre octubre y noviembre. O sea, nuevamente y retrocediendo, según el análisis, según los datos recabados de estadística, Bitcoin ahora, en el ultra corto plazo, debería retroceder para esos 32.500, 33.000 dólares, desde allí apoyarse nuevamente, acercarse a los niveles de 40 aproximadamente para llegar de cara al halving, 45 tal vez al halving, posterior al halving, pese a que hubiéramos desde el halving hasta agosto de esos 150 días otro retroceso, estaríamos también en torno a los 50.000 y pico, y de esos 50.000 y pico es que nos iríamos al gran movimiento final, a la gran subida a nuevos máximos y nuevos máximos históricos a esos niveles de 180, 220.000, pero pasando por una zona de 88, 94 aproximadamente, sin tocar los 100, que le haría retroceder también nuevamente a niveles de 65, 70 y de ahí dispararse, sí, a los 180, 220.000. ¿Se entiende? Aquellos que puedan analizar el gráfico
desde el pasado, verán algo parecido. Verán picos que hubo en Bitcoin para luego retroceder antes de los siguientes máximos. Igual en 2020, etcétera, igual en 2016 también e igual en 2012. Por lo tanto, Bitcoin lo que hizo fue, llega al halving, sube, cae, sube otro poco más, se queda, marca otro nuevo máximo, vuelve a retroceder y de ahí se va a siguientes máximos históricos. Casi siempre lo ha hecho así. Y el cálculo da a casi 2 años, aproximadamente 3 como máximo, posteriores al halving que se ven estos números. Por lo tanto, proyectos para criptos, proyectos para todo lo que sea tokenización, NFTs, metaverso, todo este mundo va a tener un auge muy importante desde mediados de 2024, además de los ETFs, etcétera, institucionales entrando, y a lo largo de 2025, nuevamente como lo fue también gran parte de 2023, hasta escasos 2 meses aproximadamente. Por lo que, sin lugar a dudas, Bitcoin tiene un futuro muy interesante, muy importante para holders, para traders, para que los que vayan con futuros, da igual, y va a dar mucho juego todavía para largos y cortos por igual, pero aquellos que quieran holdear y aquellos que crean que ya han llegado tarde a Bitcoin, no creo que sea el caso. Además, vamos a ratificarlo ahora por otro lado. Los vencimientos para junio de 2024 se sitúan entre los 40 y los $50,000 aproximadamente. Además, para lo que pueda ser enero de 2024, se sitúan también en torno a los 50,000. Y luego vemos que para septiembre de 2024 tenemos en 50 y tenemos también ya las primeras posiciones en torno a 60, 70,000, 80 y 85. Y como ven, justo en los 100,000 no hay demasiado posicionamiento, por lo que es un precio, sobre todo para Bitcoin en esos niveles de 100,000, una posible trampa que muchos van a caer y cuando vean el retroceso desde los 88, 94, 93 a esos 70, 65, se van a llevar un disgusto muy grande, volverán los haters a actuar para luego ver a Bitcoin en 180,000, 220,000 y la historia se habrá repetido una vez más. Espero que les haya gustado el vídeo y ya saben, seguimos pendientes de todo lo que suceda. Un fuerte abrazo.